Adicionalmente, la desigualdad parece ser persistente, mientras que la polarización, en el caso de los hombres, parece tener una tendencia decreciente, al menos en los salarios hora de los asalariados, no tanto en los de los no asalariados, pero parece ser un fenómeno más persistente en las mujeres. Y ahora, como yo había hecho un cálculo de cuántos ingresos debía percibir cada mujer si no estuviera discriminada, lo que hice es con esa información calcular cuál sería la polarización existente. Y lo que observo es que hay una reducción muy importante en el nivel de polarización de los ingresos femeninos. Si comparo la primera fila de la tabla de las mujeres con la última, en los 3 años, fíjense que el indicador de polarización es 0.42 en el 2000. Si las mujeres no percibieran discriminación, el indicador de polarización de los ingresos sería tan solo de 0.26. Adicionalmente, cuando uno separa estos grupos, a uno le interesa saber cuántos grupos son. Toda la evidencia muestra que en Colombia es más fuerte la bipolarización que la presencia de 3 o 4 polos. ¿Y cómo se agrupan esas personas entre los polos? En el polo de ingresos más bajos se acumula el 75% de la población, es decir, está incluyendo personas que bajo ciertas definiciones de pobreza serían pobres, pero está incluyendo más gente. Y el 25% de los ingresos más altos se acumulan en el otro polo. Y no hay evidencia de que haya formación de un tercero o un cuarto polo. Y en cuanto a nivel, ¿este nivel es importante o no y con respecto a qué? Con respecto a América Latina es bastante importante y es más alto que países desarrollados como Canadá o países de la Unión Europea donde se ha analizado el fenómeno. El resto de los resultados se los dejo, si les interesó el tema, como parte de la consulta de este trabajo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Como no me metí en metodología, no hay que pelearme. Sí, Luisa, hola. A mí me pareció muy interesante pues la presentación y me pareció muy interesante haber visto eso de los dos conceptos de polarización y el de desigualdad. Sí, el de desigualdad. Entonces, en los países desarrollados ambos son menores que en América Latina. O sea, yo sé que no hiciste eso, pero desigualdad en países desarrollados es mucho más baja que en América Latina, muchísimo más baja. Polarización en países con muy baja desigualdad puede ser muy alta y en países con muy alta desigualdad también resulta muy alta. Argentina, por ejemplo, tiene niveles de desigualdad bastante altos en términos del ingreso, pero también tiene altos niveles de polarización. ¿Y qué explica las diferentes tendencias entre países desarrollados y no desarrollados? Todavía es algo que falta por averiguar. ¿Y en Colombia tenemos ambos? En Colombia también tenemos ambos, alta desigualdad del ingreso y alta bipolarización. Ok, gracias. Gracias. Pensando que de pronto al nivel de empresario, pues, no deberían de pronto haber razones para la discriminación, pero no sé qué pensarías tú. O sea, que el mercado dejaría de comprarle a una mujer empresaria y más bien le compraría a un hombre empresario. No me quiere este micrófono, así. La percepción que yo tengo no es tanto de discriminación, sino diferencia en oportunidades. Y si está asociada a un concepto de discriminación, a un prejuicio, creo que eso hay que analizarlo en unos contextos y ese es
sabor agridulce que tengo de la tesis, en contextos mucho más específicos, identificar ese prejuicio. En términos de lo que uno podría hacer para ver si eso efectivamente ocurre, que es lo que a nosotros como economistas pues, nos interesa primero evidenciar, yo creo que una fuente muy importante de información podría ser cruzar el trabajo que yo estoy haciendo con la presentación que hizo hace poco Ana Lucía, porque muchos proyectos que tienden a promover igualdad están relacionados con igualdad de género. Si los proyectos están, o digamos, es una forma indirecta de verlo, si los proyectos están tratando de fomentar la participación de las empresarias en términos comerciales, pues probablemente sea un indicador de que efectivamente sí existe ese prejuicio. Si yo personalmente lo creo, no estoy tan segura de que sea porque no crean que tienen las mismas capacidades, sino porque no están acostumbrados a negociar con ellas. ¿Dónde la tienes? ¿En tu computador? ¿Hay alguna observación que se haya realizado sobre el efecto de la bipolaridad y desigualdad en productividad y competitividad? O sea, lo que te digo, como te digo, el análisis de polarización es un análisis muy incipiente y hasta el momento el estado del arte es en tratar de medirlo. O sea, pensar en polarización es pensar en dos cosas. Por un lado, un sentimiento de identificación por parte de los grupos y por otra parte, un sentimiento de alienación con respecto a otros grupos o de una diferencia importante con respecto a otros grupos. El primer paso era tratar de medirlo. Relacionarlo con productividad todavía no se ha hecho. ¿Alguna otra pregunta? No, de pronto una pregunta, Luisa Fernanda, para finalizar. Dentro del proyecto de investigación, ¿cuáles esperas ser los resultados de este proyecto? ¿Qué esperas al final? Pues además de responder a las inquietudes que tienes, ¿cuál ha sido el objetivo o qué esperas al final encontrar? Por allá un micrófono. O aquí, ven aquí. Ok, digamos, si uno lo piensa en términos objetivos, mi primer objetivo era graduarme del doctorado y ese ya está cumplido. En términos de qué espera uno de un proyecto de investigación, cuando uno lo empieza, son muchas las preguntas que surgen y conforme va avanzando el tema se da cuenta o que esas preguntas son muy ambiciosas o que necesitan unos pasos previos para poder resolverlas. En este caso, cuando yo pensaba en discriminación y en diferencias salariales, mi objetivo era mucho más grande, era salvar el mundo, explicar sin lugar a dudas cuáles eran las causas de la discriminación en Colombia y, de ser posible, cuáles eran los métodos más efectivos para erradicarlas si ese era un objetivo deseable desde el punto de vista de una política estatal. Sin embargo, cuando uno llega al análisis de lo que se ha hecho y de qué preguntas hay abiertas, pues se da cuenta de que esa pregunta grande que uno quisiera haber resuelto no es tan fácil de hacer. Y es la razón por la cual uno termina, primero, escogiendo temas muy particulares y segundo, tratando de hacer unas propuestas más humildes. Entonces, en este caso, las propuestas fueron